¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados en Vía X. Hoy recibimos la visita de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Hay mucho tema sobre la mesa. Por lo pronto, la intención del gobierno de tramitar las side letters para lograr la aprobación del TPP-11 antes de que termine el año. Pero un grupo de 42 diputados y diputadas oficialistas han hecho un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se declare la ilegalidad del TPP. Es parte de lo que estaremos conversando con la canciller acá en el estudio. Como siempre, junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker, analizamos la actualidad marcada por las dudas que surgen en torno a la continuidad del proceso constituyente. Incluso hoy día el presidente Boric se refirió a ello. Con todo y más, empezamos a hacer Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Muy buenas noches, estimadísimos tertulianos, tertuliana. Tertuliano y tertuliana, es que es como ¿Así reptiliano. ¿Así se dice? Es que los españoles le dicen así en vez de contertulios. También es como el tertuliano. Con tertulio. A mí ni tertuliano ni con tertulio. Sí, no es muy bonito. O de Laguna de Aculeo. Mire, llegamos lejos, lejos con el análisis. Pero me gusta porque es como tertuliano, es como parroquiano. Digámonos parroquiano. ¿Y cómo se diría, tú que tienes tantos años de experiencia en esto, cómo se le dice a los televidentes? Porque televidentes también es feo. Obvio que estimados televidentes. Ah, ya. Verán la vuelta larga que se dieron. ¿Qué puedes decir? Hola. Aparte que televidente es inclusivo, porque no es televidentas ni televidentos. Pero ¿qué más puedes decir? Hola, amigos. Estimado público. Estimado público. Buenos días a todos, buenas noches a todos. Yeah. Bueno, mira, hay una serie de alusiones a la cultura popular de la televisión de los 80 que tú no conociste, porque vivías en Venezuela. Y ahí nos tendrás que contar tú cómo era la televisión de los 80 en Venezuela. ¿Maricas? No. ¿No? No, eso es una grosería. En Venezuela se usa como no, es prefijo. una grosería en No, Venezuela. pero es... ¿Qué palabra dijiste? Marica. Maricas. Ah, bueno, sí, yo diría que No, Pero se utiliza como prefijo, es como el huevón chileno. Claro, pero no como es una huevón grosería, chileno. es una cosa incluso cariñosa. Ya, Es como- pero es uno como no abre el- la tele diciendo buenas noches. No, No, hola maricas y maricos, no. ¿no? Claro, ya. No. Pero Y tampoco sería huevonas y huevones, tampoco, ¿no? no, Estás pues, muy grosero, claro, tío. uno quiere evitar. Buenas Tú noches. empezaste. ¿Y Buenas cómo noches. se llama? Y en Argentina se decía boludos y boludas. Me boluda. ¿Viste? No, sería un poco extremo. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Que es hacer un análisis de las noticias de la actualidad. Y comenzando con las dudas sobre la continuidad del proceso constituyente. Está esta mesa paralela que sigue operando. Los partidos políticos que están en la mesa oficial dicen, ya está bueno, ya se hizo el punto, la declaración de principio, hay que bajar esa mesa para poder avanzar. Está la suspensión de la reunión de todos los jueves, hoy día no se realizó, se va a realizar el lunes. Recordemos que sesiona una mesa chica los lunes y sesiona una mesa ampliada los días jueves. Y hay dificultades para ponerse de acuerdo en muchas cosas que son importantes. Partamos viendo el momento que vivió esta mañana el presidente Boric y lo que afirma sobre el proceso constituyente. Acá nadie tiene una verdad absoluta y revelada. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pase. Y creo que, bueno, la Constitución se rechazó, pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, déjeme decirle, y le exijo respeto, y también el pueblo de Chile decidió por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Así es. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. Y Bueno, varias cosas. Hoy día con las pymes, ayer con el agro, el presidente fue interrumpido, interpelado por parte de la asistencia, lo cual es una cuestión normal, le ha pasado a muchos presidentes y presidentas, pero no debiera convertirse en una costumbre esta interrupción y esta interpelación permanente. Cuando el presidente pide respeto,
está pidiendo respeto también por la institución de la Presidencia de la República. Sí. Yo creo que eso es súper importante, no pasarlo por alto, además del fondo del asunto, Paula, que es la continuidad del proceso constituyente. Sí, mira, a mí me recuerda mucho el presidente Boric, me recuerda mucho a la presidenta Bachelet en su primer... Pero ella, había más cuidado con ella. Sí, bueno, Mi sensación, ¿no? Ay, no lo logré decir. dale. Me recuerda mucho a la presidenta Bachelet en su primer gobierno y ahí suelto. Porque el tema de la cercanía de un presidente o de una presidenta da paso a eso. Es la sensación de que es un presidente cercano o una presidenta cercana le permite al señor o a la señora que está escuchándolo decir, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, hay como que se bajaran esas, ¿no? Distancias. Como que Los este señor límites. que antes uno lo miraba allá arriba, lo ve un poquito más cercano y el pulso es a interrumpir y a tratar de buscar un diálogo. O sea, esta cercanía genera en las personas las ganas de hablar con el presidente y con la presidenta. Eso ahora ya... ¿Pero hablaba? No, ahora podemos Ahora hablar. pueden- Ahora podemos conversar. Pero no, mi sensación, insisto, es que había más cuidado con Bachelet. O sea, había una... El primer año fue súper duro. Sí, ¿Se acuerdan, Ricardo Lagos, también cómo se imponía una vez que un ecologista, creo que Pilucho. fue Rondón. es que No. Una fue el señor Pilucho que se asomó y le dice, caballero, vaya a vestirse, que fue simpático en unas obras de construcción Tápese. del metro, tápese, caballero. Y lo otro fue el abogado Luis Mariano Rendón, Sí. que como activista... Sí, pero no sé si Rondón, porque acuérdate no que era es... Rendón, pero sí, bueno, y que si no era Rendón, era alguien... Ya, ujú. Con R. Alguien equivalente que estaba el presidente medio Lagos hablando y lo empieza a interpelar y, oye, No. con una dureza, el verticalazo de Lagos le bajó al... Que te acuerdas que siempre... Mire, mi amigo. Ah, Sí, el pues. presidente empezaba así. Y ahí... Sí, pues. Claro. Y con Sí. Bachelet el primer año fue la idea de la horizontalidad con el poder. Y tal vez una mujer también. Y además porque era mujer, Eso por tal vez, supuesto. tal vez. Por supuesto. Y porque era cercana, entonces la gente sentía. Y cuando la presidenta se ponía un poco más así, como lo hace el presidente, que dice, le exijo respeto, Sí, ahí sí. y ahí usar el silencio. Pucha, Sí, ahí es yo creo que superimportante. el presidente Boric Eso es bueno porque el presidente como que se terminó se subiendo, mucho, se exaltó un poco Sí. más de lo que es necesario. Pero esto se dice después de la... Hay que estar ahí para... que estar ahí, para- claro. claro. Pero yo creo que se El temple, el exaltó temple. un poco más de lo necesario y creo que van las interpelaciones a él... acuérdense que él interpela a Piñera Sí, en una pues. visita a Punta Arenas en donde lo pues. enfoca cara a cara. Sí, y él era muy bueno interpelando. Hemos descubierto con su presidencia que es un buen... hace muy buenos discursos, es un buen orador. Pero eso también ahora se lo van a interpelar. Yo creo que, dado lo que vimos, yo creo que hay que más temple, ¿no? No hay que, Sí. no hay que, Además no hay que en que una de esas- ofuscarse mucho y hay que explicar con Pérez y Manzana lo que está Sí. ocurriendo. Y si tú eres dialogante y una persona te interrumpe, a no ser que te esté como insultando, pero si una persona interrumpe, Incluso. igual escuchar lo que te van a decir puede ser una oportunidad de poner de vuelta en una manera dialogante una idea tuya muy fuerte. Pero eso aplica si es que tú estás haciendo uso de la palabra ante una audiencia, en un podio, porque ahí no hay ¿Por posibilidad qué de no? diálogo, sobre todo cuando es un presidente que se acerca, que está disponible con una horizontalidad. Yo creo que tampoco uno está obligado a responderle al que te interpela en una situación que no es la adecuada, digamos, Depende ¿no? de qué, pues, Carola. Porque si la persona hace una pregunta, convengamos que la idea es que si uno va a una ceremonia, no es estar dialogando uno a uno, ¿no? Claro, o sea, porque está es bien, disruptivo, ese porque es es el disruptivo. Pero si yo trato de ser una persona con una autoridad más o menos, cuando él dice yo quiero terminar siendo un presidente con menos poder que el que tuve, yo quiero dialogar, yo hablo con los niños y me arrodillo, me pongo en cuclilla. Él tiene una pulsión al diálogo. Si eso lo tengo, tal vez basta que tú le respondas bien y ahí, si viene un segundo que te interrumpe, tú le puedes decir, hablemos después. Claro, esta no es la instancia. Yo Conversemos creo que- después, espéreme y lo Sí. conversamos al salir por respeto al resto, Sí. no por respeto a mí. Pero tampoco ¿Me entiendes? pidiéndole como disculpa a la persona. O sea, también es importante como marcar que hay instancias, momentos y momentos. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que estamos en un momento de mucho desorden cívico, en que se han perdido, todos lo Las vemos reglas. todos los días, las formas.
y a ver si de nuevo empezamos pasito a pasito como las personas que tienen estos accidentes trágicos y tienen que volver a aprender a hablar, a caminar, a ver si nos damos la chance de volver, en fin, a hacer ese tipo de ejercicio cívico. Dura comparación. Claro, porque yo creo que pero es necesario. tiene algo de cierto. El Sí, traspaso igual. es como el plebiscito. Como Sí, que yo creo que la crisis que hemos estado pero yo creo- viviendo no, ha yo sido creo que la como... crisis del Espérate, 18 solo de para terminar. La crisis que empezamos a vivir antes del 18 de octubre, que se expresa con tanta intensidad el 18 de octubre y que persiste hasta ahora, fue como un gran accidente, para el país. Claro, Fue una conmoción. Y tú dices, Una conmoción. me parece buena esa comparación, o sea, de que puede ser como alguien que sufre un trauma, un accidente muy grave y que tiene que empezar, no sé, a usar de nuevo la mano y ya no le funciona tan bien, tiene que empezar a usar de nuevo los pies. Y en ese sentido hay algo de valorar lo que era tener una mano, ¿no? Valorar lo que era tener una pierna buena. Y yo creo que en ese sentido yo coincido contigo en que hay que volver a apreciar lo que teníamos y tratar de que vuelva a funcionar como debe Y funcionar. reforzar la forma y no por ello dejar de plantear las cosas que son importantes. O aprender nuevas formas. Porque no siempre El lo que músculo había funciona. antes es lo bueno. No sé si... Sí, es como reaprender. Pero el respeto no va a pasar de moda. No, por supuesto Interpelar que no. a alguien, Por sobre todo supuesto si que es no. la primera autoridad, Por supuesto que en no. una instancia que no es la adecuada. Por supuesto que no. Me parece si que mi es- tema es cuando tú tienes una narrativa de asamblea, ya has sido un asambleísta. Pero el presidente ya no está en la narrativa de Claro. asamblea, o por lo menos está tratando de Claro, desligarse. pero el tema es, ¿cuáles son los conceptos que a ti te marcan en tu liderazgo? ¿Respétame o dialoguemos? Es que depende del lugar, de nuevo. Ya, pero ¿sabéis qué? Ya. Esta es una discusión muy interesante. Pero creo Porque que, tiene que ver con el perfil, por eso Sí. es importante. No, yo creo que tú le diste un Vamos a la continuidad del proceso Sí. constituyente, ni más ni menos, porque hay preocupación de distintos actores. Hasta Amarillos por Chile levantó una alerta, no sé si lo vieron, Cristian Barken se mostró preocupado, porque se ha estado trabando, es innegable. Esta mesa paralela que parecía como una especie de folclore en medio de los diálogos se ha instalado. Allí está el Partido de la Gente, el Partido Republicano, y no van a soltar. Da la impresión de que no van a soltar y sabemos lo que ellos quieren, que es que no hay un nuevo texto constitucional. Y por otra parte, la mesa oficial, tiene el problema de que no logran consensuar cómo avanzar, ¿cierto? ¿Cuáles son los nudos que están apretando esta cuestión, Paula? Mira, lo primero, llevan 7 semanas. O sea, parece que fueran 7 meses. Pero tampoco es tantísimo tiempo. O sea, 7 semanas después del accidente a 180 kilómetros por hora. La gran conmoción. Resultado del plebiscito. Claro, que fue el resultado del plebiscito. 7 semanas para recomponer. No, yo realmente no considero que sea tanto tiempo. Eso es lo primero. Yo, por lo que uno entiende de lo que está pasando, hay básicamente 2 problemas. Si va a haber un árbitro, es decir, una institución que sea como el dirimente frente a las bases de constitucionalidad, Estas que los se mínimos, acordaron, ¿no? estas que hasta ahora son 12. Claro, que Chile es uno e indivisible, bueno, una serie de cosas. Entonces, alguien plantea que sea el Senado, otros dicen Senado y diputado, alguien dice Corte Suprema, otros dicen Tribunal Perfecto. Constitucional. Es decir, hay alguien externo que dice, bien, las cosas se están haciendo dentro de... Ese es un primer tema. Un segundo tema es quién redacta lo que haya que redactar. Y ahí volvemos al pasado. 100% electo o comisión mixta. Aparentemente, la comisión mixta, después del ensayo que fue el proceso constituyente, pareciera que hay en el socialismo democrático algunos guiños a que podrían ser algunos electos y por eso comisión mixta, y otras personas que vengan... Legisladores, ¿o no? Los famosos expertos de los que hablamos, ¿te acuerdas? No, fue el lunes que hablamos de los expertos Sí, con el Soto. diputado Coloma. No, con Coloma. Ya, pero yo ahí tengo la duda, porque que sea una comisión mixta, como lo preguntaron en el primer plebiscito de entrada, era mitad electo y mitad parlamentario. Sí. Ahora esta comisión mixta sería Experto. mitad electos y mitad expertos designados expertas. por el Congreso. Así es. Ya. Y entonces ahí, cuando aparece, bueno, si vamos a preguntarnos, porque sea 100% electo, quien redacte, o mixto, entonces ahí empieza a aparecer la idea, bueno, plebiscitémoslo. Que sea la ciudadanía
quien defina. ¿Se fijan? Entonces, ahí a propósito de las mesas paralelas que hablaba la Carola recién, donde hay una mesa que tiene una representación más o menos amplia, pero hay otra que es como la mesa del pellejo, que siente que no está en la mesa grande y se instala con una mesa chica. Todo esto es muy enredado. Sí, yo nunca he entendido las dos Todo esto es mesas. muy enredado. Lo más importante, creo yo, es... y esto es me acuerdo de un curso que tomé hace muchos años en España, y había un profesor que decía que los plebiscitos eran un desafío a la responsabilidad de gobernar. Es decir, cuando te eligen porque tú también tomas decisiones. Claro. Y por lo tanto, la responsabilidad de gobernar es decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros, los que somos, hemos decidido esto. No se puede plebiscitar todo. No, pues además que te ponen una lógica de mucho antagonismo, y nosotros ya venimos qué rato con esa En situación. ciencias políticas hay Buen día. estudios sobre los plebiscitos desangran Sí, pues. a los países. Son muy complejos, son realmente, y en ese sentido cuando se habla de plebiscitar no se toma en cuenta los efectos que tiene hacer un plebiscito. Y nosotros vivimos lo que fue el plebiscito del apruebo y el rechazo. Ya lo único que queríamos que se terminara, ¿se acuerdan? Sí, Entonces espanto. y en ese sentido porque uno se imagina solamente el plebiscito, pero esto empieza 2 meses antes, hay un debate, el país va en torno a eso, y la verdad que no es buena idea tener un país detenido pensando durante 2 meses el plebiscito. Y lo que habíamos, lo que hemos conversado con nuestros distintos entrevistados, con Lucho Cordero también, es que no era una buena idea apurarse, pero el problema es que ahora esta cuestión se puede empezar a diluir y eso le puede dar fuerza a quienes están por reformar la Constitución del 80, que la mayoría del sistema político y sus partidos entienden que no fue el mandato original de todo el movimiento y el momento constituyente que estamos viviendo. Entonces, ¿ustedes creen que está amenazado el proceso constituyente? ¿La posibilidad de una nueva constitución antes de fin de año, que es lo que se propone? Está muy amenazado. ¿Tú? ¿Muy Sí. amenazado? No, yo creo que, fíjate, escuché hoy día a Álvaro Elizalde en una conferencia de prensa que me pareció buena, pero me di cuenta que necesitaba poder. La sensación mía es que tanto Álvaro Elizalde como el presidente de la Cámara presidente del Senado, Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara de Diputados, Soto, están en problemas. ¿Me entendés? O sea, yo creo que si no se logra un liderazgo de parte de ellos importante, esto puede Pero lo están peleando. hacer agua. Sí. Y en ese sentido creo que Álvaro Elizalde lo que se veía hoy es que quería ser el protagonista de esta historia. Claro, y Raúl Pero Soto miren- no tiene muchas miren- ganas de irse. Miren la pregunta, voy a decir una cosa y es completamente personal, o sea, no estoy representando a nadie. Pero si la derecha sintió que en el proceso constituyente se quedó fuera, si en esta discusión tú no tienes dirigiendo en la Cámara, y esto por favor que no se lea en contra de la diputada Cariola, pero tú deberías tener en esta conversación a alguien que representa el mundo de la centroizquierda y alguien que representa el mundo de la Pero así como centroderecha. cabeza, liderando. O Pero, sea, es que eso también altera los procesos de elección de mayorías en las cámaras. Supongo, pero estamos en un momento distinto. Y porque acuérdate que la derecha está con sus representantes, con los presidentes de partido, con diputados que están súper empoderados. Pero la pregunta es si eso Yo no creo ayudaría. que se sientan marginados, al contrario. Creo que al principio roncaron bien fuerte para ponerle un poco, rayarle la cancha al gobierno, en qué términos iba a ser la participación del gobierno, en fin. Claro, podría ser simbólico, pero como se acordó que fueran... Sí, la pregunta es si ayudaría una cosa como esa. Pero yo no había hecho al diálogo. yo no había hecho la distinción, no había mirado el hecho de que los dos presidentes de la Cámara y del Senado son uno socialista y el otro PPD, ¿no? Y no solo Así dirigen es. las conversaciones, es que también tú puedes poner en tabla temas. ¿Te fijas? Hay un montón de cosas que hace simbólicamente el presidente o la presidenta de... Ahora, es un momento distinto, nadie se imaginó que íbamos a terminar probablemente con los resultados, o sea, pero cuando las cosas cambian, la pregunta es cuán flexible es la clase política para entender que los cambios requieren ciertas alteraciones a ciertas cosas. Y pucha, que es importante la voluntad y ceder y vamos avanzando, porque si no... El liderazgo, yo creo que aquí hay un cuestionamiento del liderazgo. Y vamos avanzando nosotros también. Vamos a abrir el segundo piso porque después del 18 de octubre y los hechos de violencia que se registraron, el gobierno ha realizado algunos balances y ha recibido fuego amigo, fuego interno, de parte específicamente del alcalde Daniel Jadue. Abrimos el segundo piso y lo analizamos.
Bueno, Daniel Jadwe había tuiteado que le parecía que el gobierno, el Ministerio del Interior estaba actuando con la misma represión policial que el gobierno de Sebastián Piñera. Carolina Toá le respondió y no fue la única. Vamos a abrir el punto de prensa en Días Contados. Cuando uno está en política y tiene un rol de autoridad, decide qué causa va a tomar y qué adversarios va a tener. No sé por qué el alcalde toma esa decisión, pero la mía es que no entro en polémicas estériles. En Chile existe libertad de expresión, estamos en democracia y por tanto cualquier ciudadano o ciudadana tiene el legítimo derecho de decir lo que estime conveniente. Pero hace ya bastante tiempo que el alcalde Jadwe vive sistemáticamente criticando al presidente Boric porque al parecer todavía no supera la derrota que vivió en la primaria presidencial respectiva. Sería bueno que diera vuelta a la hoja, superara su trauma y observara lo que realmente está aconteciendo en el país, con un juicio objetivo. Ya, entonces hay esta reacción bastante explícita del gobierno, del oficialismo, si consideramos también a Álvaro Elizalde, sobre lo que plantea Daniel Jadwe, que por lo visto no tiene ninguna intención de tomar distancia. Sabemos también que le han llegado telefonazos de figuras emblemáticas de la lucha por los derechos humanos, por ejemplo, a personas del gobierno criticando esta forma de, digamos, dar las directrices para que Carabineros actúe. ¿Cómo lo ves, Paula? Bueno, yo creo que Jadwe es una piedra en el zapato para el gobierno todo el rato. Me pareció súper bien la respuesta de la ministra Toá. Me gusta que la ministra Toá diga, ¿sabe qué? Con usted yo no hablo. O no voy a polemizar con usted porque no es mucho lo que el gobierno puede hacer cuando se enfrenta a saqueo, cuando se enfrenta a grupos de personas que se reúnen a apedrear buses. O sea, que no puede hacer otra cosa que reprimir a grupos que son 200, 300 personas que se dedican a lo que vimos que pasó el día 18 de octubre. Entonces, la ministra del Interior debe mantener y asegurar el orden público. Y en ese sentido, lo que vimos este 18 de octubre no fueron marchas de personas. No, lo que vimos en realidad, yo no vi ni una, pero puedo estar... Pero dice que eran manifestantes pacíficos. Sí, me pasó algo bien potente ayer, fíjate, me tocó, de aquí el programa me fui a almorzar al sector Las Tarrias y me agarró el dueño de un restaurante que no me soltó, o sea, de verdad me comí un sándwich entero, un muy buen sándwich grande, con el dueño del restaurante diciéndome que habíamos sido demasiado suaves y demasiado blandos en el programa del 18 de octubre. Y empezó a contarme de todo lo que había sufrido y sufría él. Me dijo, me decía así, ayer tuve que bajar las persianas de mi restaurante y tenía tenía unos tipos afuera con 2 piedras que querían entrar y una bomba lacrimógena. ¿Ya? Entonces, y me dice, y eso lo he tenido que enfrentar desde hace 3 años. Entonces, este es mi 3er año en donde tengo que enfrentar esta cuestión. Y ustedes siempre idealizan la violencia o tratan de... Yo le decía, no, mira, le expliqué cómo se hacía el programa y cuál era la percepción, que la idea de nosotros es conversar y que... Pero vi, de verdad, el personaje, tuve media hora, me fui rápidamente cuando pude, hablando de esto, me contó las cosas que habían quemado al lado y me dijo esto pasa todos los días. Entonces eso es bien interesante y es lo que está pasando ahora en que pasó hoy día en Comapine, en Conapime. Es importante porque vamos a aprovechar de revisar esas imágenes, el Encuentro Nacional de las empresas, de pequeña empresa, que en el fondo agrupa a todos los gremios, entre ellos Conapime. Pequeña y mediana, donde estuvo el presidente Boric en la mañana y donde pasó lo siguiente a propósito de lo que hablábamos del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que está liderando las conversaciones por la continuidad del proceso constituyente. Oye, hubo una, acción en contra de Soto, como acusándolo de ser parte de una casta política, y los asistentes se pusieron a cantar el himno de Carabineros para que el presidente Boric lo escuchara. Veamos. Y te fijas que tienen unas hojas, o sea, alguien organizó esto, le entregó a los asistentes, al Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, la ENAPE 2022, estas hojas con la letra del himno de Carabineros.
En su derecho están de manifestarse pacíficamente frente al presidente. Sí. Ahora, la ministra del Interior tiene una responsabilidad central en que el proceso constituyente pueda seguir adelante. Pero espérate, déjame, Paula, que sigamos con esto. Por eso mismo lo digo. Ya, pero estoy pensando en lo que hablábamos recién, de si es disruptivo o no es disruptivo que alguien lo interrumpa. Esto es otra forma de manifestarse que no es disruptiva, que es una forma ingeniosa, si se quiere, pero es muy dura, ¿no? Además, es muy dura, es un mensaje muy... No, y hay algo preparado ahí, obviamente. Pero hay algo preparado, sí, que la Paula tiene razón cuando está en su derecho, pero está bien, porque... En el fondo es, nosotros sí queremos a nuestros carabineros, a diferencia suya, ¿no? Pero no es solamente eso, es lo que dice Juan Diego, a propósito de lo que te dijo el señor del restaurante. A quien le mandamos saludos, no... Sí, después no voy a dar el nombre porque tal vez tomen represalias contra él. Pero porque él hace un reclamo muy legítimo. Muy legítimo. Él lo que reclama es que quiere trabajar, darle trabajo a otras personas. Eso me hizo mucho hincapié. Y que nosotros tenemos una distancia que nos impide... No, y hacerlo en paz. Claro, pero él además critica que romantizamos la violencia. Bueno, está bien, está en su libertad, yo creo que no lo hacemos. Yo también. Pero sí creo que él tiene derecho a exigirle al gobierno de turno, el que sea, sí, que pueda trabajar en paz, que es lo que tenemos derecho todos nosotros. Por eso lo que hacen en ese lugar es pacífico, es ingenioso, pero le están diciendo, ¿sabe qué? Necesitamos trabajar en paz. Necesitamos que no nos roben la mercadería, necesitamos que no nos apedreen los restaurantes, necesitamos eso. Y eso es esencial, eso es esencial. Por eso decía, Carola, que la ministra del Interior tiene un rol en que el proceso constituyente pueda llevarse adelante porque necesitamos recuperar la calma, la seguridad y que en el barrio Las Tarrias, que en la Plaza 1, en la Plaza 2, en Puente Alto, en donde sea, por cierto, las personas puedan ejercer su libre derecho a estar y vivir en paz. Claro, y todo eso, si es efectivo y eficiente, le puede volver a dar credibilidad a los líderes políticos para que no tengan que aguantar estas especies de funas que la gente comprensiblemente indignada, digamos, las lleva a cabo, aunque obviamente que las funas nunca son aceptables, creo que eso es importante decirlo. Y ojo, porque Carabineros ha estado todo este tiempo, digamos, cosechando las culpas de las autoridades que en su momento nos criticaron, ¿cierto? Y hay un apoyo de la ciudadanía muy evidente. Lo que no podemos hacer es dejar de señalar las malas prácticas de Carabineros, y lo que ha pasado en el sur ayer es muy grave y no está bien que pase colado. ¿Qué es lo que pasó? Que fueron detenidos 2 carabineros en servicio activo que estaban encapuchados y que estaban participando del robo de una camioneta de la Forestal Arauco, fueron descubiertos por el GPS, fueron dados de baja de la institución y ahora hay una investigación. A mí me encantaría saber qué hacen 2 carabineros en servicio activo participando encapuchados del robo de una camioneta de las forestales en el lugar donde tenemos un problema gravísimo hace años de violencia, de reivindicación territorial, de narcotráfico, de tráfico de armas. Me encantaría saber qué rol están jugando desde la institución estas personas que evidentemente no representan a toda la institución, pero es muy, muy grave esto que ha pasado. Sí, el encuentro de la pequeña empresa. Acordémonos que la pequeña empresa es justamente el restaurante que me hablaba ayer. Sí, y dan mucho, que ya ese no lo ayuda a nadie. Y dan mucho trabajo. Y dan mucho trabajo. Pero los FOGAPE iban en el sentido, ¿se aprobó un nuevo FOGAPE ayer? Sí, o sea... Pero lo ha pasado pésimo. Pero o sea, de verdad el centro y el sector Las Tarrias, por lo que me contaba ayer la persona, está realmente ardiendo. O sea, terrible. No la pasa nada de bien. Oye, viene la ministra Antonia Urrejola, la canciller, así que nos vamos rápido a la pausa antes Womten. En Días Contados saludamos a la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Antonia Urrejola, nos acompaña en el estudio. ¿Cómo está, ministra? Bien, ¿y tú, Carola? Bueno, yo creo que por las dudas, ya que tenemos el mismo apellido, a mí la gente me ha preguntado si es que somos parientes, es la primera vez que nosotros nos vemos, pero sí somos parientes, somos primas lejanas. Pero para todos los efectos. Para todos los efectos, primera vez que nos vemos en todas nuestras vidas. No nos conocíamos. Bueno, y partamos por esto que finalmente representa un triunfo para la democracia, para la diplomacia chilena, que es el hecho de que Chile gana un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su momento fue controvertido, que porque esa era la prioridad, en fin, se logró y se logró mejor de lo que se calculaba o se especulaba. Pero ¿qué efectos prácticos tiene que Chile se siente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Podemos impulsar, qué sé yo, declaraciones por situaciones que nos preocupen en distintos países, en fin?
Bueno, yo creo que lo primero es decir, Chile ya esta sería la cuarta vez que vamos a ser parte del Consejo de Derechos Humanos desde que volvimos a la democracia. Yo creo que Chile tiene una imagen en el exterior en materia de derechos humanos, más allá de los propios problemas que tenemos internamente, pero sí es un país que ha liderado distintos debates en los foros multilaterales, y el hecho que volvamos al Consejo de Derechos Humanos por cuarta vez en un momento bastante complejo a nivel mundial y regional, creo que es bien importante porque efectivamente podemos liderar distintas resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es quien, por ejemplo, ha ido creando mecanismos respecto de Venezuela, respecto de Nicaragua, un mecanismo respecto de Ucrania. Ahí se discuten los grandes temas de derechos humanos y es importante que Chile tenga una voz ahí. Y sobre el siempre peliagudo tema de China y los derechos humanos, ¿qué posición podría expresar nuestro país en el Consejo? ¿Empujaría algo en ese sentido, como el informe que acaba de sacar la Alta Comisionada de Derechos Humanos? Yo creo, por ejemplo, y ese es un ejemplo importante, la Alta Comisionada hizo un informe sobre China y no hubo los votos suficientes para discutirlo dentro del Consejo de Derechos Humanos. A mí me parece que no pueden haber temas vetados en materia de derechos humanos dentro del Consejo, y Chile en ese sentido, más allá de la opinión que yo no corresponde que yo dé ahora sobre ese informe, me parece que es importante que en un espacio como el Consejo de Derechos Humanos se puedan discutir todos los temas y no se veten temas determinados por un país, porque se trata de un país determinado. ¿Y si Chile hubiera estado sentado con la embajadora Paula Narváez, hubiera votado a favor? Lo más probable hubiésemos votado a favor para discutir el tema. Otra cosa es la resolución que finalmente salga del Consejo, que es parte del debate. Que se toma por mayoría, sí, entiende uno. Bueno, hablemos de la política comercial de Chile, que es uno de los temas más importantes en este momento, sobre todo en el contexto económico que estamos viviendo muy difícil. Una política comercial que contempla una serie de acuerdos bilaterales, multilaterales y tratados de libre comercio que Chile ha suscrito en las últimas décadas. 32 instrumentos de este tipo tenemos. ¿Cómo le explicamos a la gente todo lo beneficiosa que ha sido esta política comercial? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que después de la dictadura, una de las cosas más importantes que se hizo para abrirse al mundo, después de estar 17 años aislado en todo el sentido, fue precisamente abrirse en términos comerciales a los distintos países y a los distintos foros. Creo que, sin lugar a dudas, los tratados de libre comercio trajeron inversión extranjera, pero además los tratados de libre comercio no solo traen inversión extranjera, tienen cláusulas también en materia laboral, en materia de propiedad intelectual, y obliga en muchas ocasiones a los países a ponerse, a subir sus estándares en distintas materias porque se ponen condiciones que no son solo comerciales. Yo creo que nadie puede desconocer la importancia que han tenido los tratados de libre comercio para Chile, pero a la vez creo, a propósito de todo el debate que hay hoy día, es que el mundo ha cambiado, el mundo cambia. Cuando el mundo cambia, las exigencias cambian. Y las exigencias respecto a las inversiones internacionales, las inversiones extranjeras en Chile, deben cambiar de acuerdo a los desafíos que tenemos hoy día. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy día? La crisis hídrica, que es un hecho público y notorio en nuestro país, el cambio climático y, por lo tanto, la necesidad de atraer inversión extranjera, pero con mayores exigencias, por ejemplo, en términos ambientales y, por lo tanto, en desarrollo sostenible. Y ese es el debate que se está teniendo. Pero, obviamente, Chile es un país que sigue abierto a la economía. Es un país que está abierto no solo a la economía. Nosotros desde la política exterior hemos hablado, y el presidente ha hablado, cómo tenemos que abrirnos al mundo en los foros multilaterales, cómo estamos participando activamente en materia de derechos humanos, es un ejemplo. Materia comercial es otro ejemplo. Cómo estamos tratando de liderar temas en relación a política exterior feminista, la política turquesa que tiene que ver con el cambio climático. Y todo eso es abrirse a lo que es el mundo global y el mundo regional. Y el tema comercial es uno. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que el gobierno quiera revisar los tratados de libre comercio que ya hemos firmado sin que una de las interpretaciones sea, pero ¿cómo? Si era bueno abrirnos al mundo, y sobre todo en este momento en que además hay unos gigantes por el otro lado y nosotros somos tan pequeñitos, da la impresión de que estamos en la senda contraria, tratando como de cerrarnos. Sí, yo creo que ahí ha habido una falta de comprensión porque nunca hemos hablado de revisar los tratados de libre comercio. ¿El presidente lo dijo en la campaña? Sí, en la campaña sí, pero lo que estamos haciendo no es revisar los tratados de libre comercio. Los ejes fundamentales, primero los nuevos tratados de libre comercio que empiezan a contemplar de manera más fuerte, ya lo tienen algunos, pero cómo fortalecemos los temas que yo les señalaba recién, el tema hídrico, ambiental, el tema género, los derechos laborales, y cómo vamos a través de la inversión extranjera incentivando el desarrollo productivo interno desde un punto de vista sostenible, pero también
ya se están haciendo revisiones a los tratados de libre comercio. Y un ejemplo de aquello es la modernización del acuerdo de la Unión Europea. La modernización del acuerdo de la Unión Europea es una revisión del tratado que ya teníamos con la Unión Europea, precisamente para modernizarlo, y la palabra habla de modernización, pero modernizarlo de acuerdo a las exigencias que tenemos hoy día. ¿Y eso cuándo se firma? Estamos ahora ya en las últimas etapas, hubo hace 2 o 3 semanas las últimas reuniones, estamos llegando ya a un acuerdo y yo espero que de aquí a fines de noviembre podamos, se llama Agreement in Principle, que es principio de acuerdo, después hay todo un tema legal que hay que seguir. Porque entiendo que el plazo final es el 30 de noviembre. No es el plazo final, ¿Ya? Es un plazo que nos hemos puesto nosotros porque se cumplen los 20 años del primer acuerdo con la Unión Europea y estamos trabajando para poder llegar a un principio de acuerdo, se dice, que en el fondo que se cierra definitivamente la negociación y luego vienen las traducciones y todos los procesos legales. Nosotros tenemos que ir al Congreso, la Unión Europea en algunos casos va al Parlamento Europeo, en otros casos tienen que ir a los distintos parlamentos de los países miembros de la Unión Europea, dependiendo de los distintos capítulos del acuerdo. Ahora, llegamos al zapato chino, podríamos decir, del TPP-11. Digo zapato chino en términos políticos. De hecho, hoy día fue presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional por parte de 42 parlamentarios, la mayoría de ellos de Prodignidad, es decir, del oficialismo, de la coalición gobernante, Carol Cariola, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Diego Ibáñez, Lorena Pizarro, Emilia Schneider, Marisela Santibáñez, en fin, que son firmantes de este requerimiento, que básicamente lo que pide es que se declare inconstitucional la tramitación del TPP-11 que empezó en marzo del 2018. ¿Qué futuro le ve? Ellos dicen que hay una cuestión en que no se dio cumplimiento a las normas legales y constitucionales que regulan los trámites bajo los presupuestos de hecho y de derecho que procedemos a explicar, y ahí viene una larga explicación que también tiene que ver con el artículo 19.19 del capítulo 9 de inversiones, la famosa resolución de controversia. El oficialismo, el gobierno está tratando de aprobar el TPP-11 con la estrategia de las side letters. El oficialismo en masa en la Cámara de Diputados está tratando de declararlo ilegal. A ver, yo creo que sobre ese tema es una facultad exclusiva de los parlamentarios hacer requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que no corresponde que el gobierno emita un pronunciamiento de una facultad que la han ejercido siempre los parlamentarios, tanto oposición como oficialistas en los distintos gobiernos, y eso es parte de la política. Sobre ese requerimiento. Pero lo raro es que es del gobierno, es la coalición del gobierno. Pero ha pasado otras veces en otros gobiernos que los propios parlamentarios oficialistas cuando establecen cierto que algunas normas de una ley determinada pueden tener problemas de inconstitucionalidad. En el gobierno anterior, el quinto sean los retiros, por ejemplo, los retiros de la AFP, que hubo muchos partidarios de Piñera que lo aprobaron. Yo la verdad es que pienso que es parte de la democracia y si existen esas facultades, me parece que los parlamentarios tienen derecho a ejercerlas. Y habrá que ver primero qué es lo que determina el Tribunal Constitucional. Ahí hay una discusión sobre si está dentro del plazo o no está dentro del plazo, y por lo tanto nosotros vamos a estar atentos a lo que determine el tribunal en ese sentido, y vamos a seguir con nuestra estrategia, que es la de los side letters, y además una estrategia. Nosotros vamos a constituir una mesa interministerial porque es un hecho que hay un conjunto de temas que no solo los parlamentarios, las organizaciones de la sociedad civil en el debate político, no solo en Chile, sino en los demás países signatarios respecto al TPP. Si uno revisa cómo han sido los procesos de discusión del TPP en los otros países, uno ve que hay temas recurrentes en el debate público. Por ejemplo, se habla mucho de la protección de las semillas, se habla mucho de la protección respecto a los pueblos indígenas, la situación de las pymes, y ese ha sido un debate que no es solo en Chile en los últimos 4 o 5 años, se ha dado en los demás países. Nosotros con el presidente estuvimos con la primera ministra de Nueva Zelanda en Nueva York, Jacinda Ardern, y ella le comentaba al presidente lo que fue para ella, porque estuvo en la oposición cuando empezó toda la tramitación, y luego le tocó ser primer ministra, y yo la escuchaba y era escuchar el debate chileno, las mismas aprensiones, y me parece a mí que ¿Y en Nueva Zelanda hubo fake news también sobre el TPP? Es el mismo debate. Yo creo que ahí hay un debate político y hay un debate también técnico, y desde esa perspectiva lo que nosotros hemos decidido como gobierno es recoger una propuesta que además fue durante el gobierno de Sebastián Piñera. El ex canciller Teodoro Rivera le propuso a los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese momento en el Senado un protocolo para la implementación del TPP, y ese protocolo contiene 10 acciones de gobierno, algunas declaraciones interpretativas que se hacen cargo de los temas de las pymes y cómo el gobierno puede ir tomando medidas en la implementación. Nosotros vamos a iniciar una mesa interministerial en ese sentido, que me parece importante hacernos cargo de los problemas que puedan tener, de cómo podemos hacer. Se le da continuidad a lo que se venía trabajando, digamos, para darle tranquilidad a los distintos sectores. Por último, para terminar con este tema
tema. ¿No hubiera agradecido quizás apoyo político del gobierno para que hubiera conversaciones tendientes a que los parlamentarios de Apruebo Dignidad no hicieran este requerimiento que también enreda más las cosas? O sea, yo creo que efectivamente genera más debate, pero quiero insistir que es una facultad de los parlamentarios y yo creo que ahí hay que esperar a ver que termine el Tribunal Constitucional. Ok. Hay senadores que lo único que quieren es conocer el contenido de las famosas side letters que estamos tramitando y que usted ha dicho que esperan tener por lo menos bastante avanzadas de aquí a fin de año, y dicen que no hay forma de conocer el contenido y dicen que es importante que esto también sea un proceso transparente. ¿Qué dicen las side letters y por qué no las conocemos? A ver, lo primero es porque las side letters, el objetivo, y en eso hemos sido muy explícitos, es sustraer en la relación bilateral con los países que logramos obtener los side letters, sustraer en la aplicación del capítulo 9 sobre el mecanismo de solución de controversias, sustraer en la relación con ese país la aplicación del mecanismo de solución de controversias que tiene el TPP. Ya. ¿Pero por qué eso los senadores no han conocido ese Porque contenido? primero lo que corresponde en política exterior, en estas relaciones bilaterales, son conversaciones primero diplomáticas, son conversaciones que están dentro de la esfera de lo bilateral. Si usted se imagina que cada vez que nos sentemos con un país a discutir distintas porque es un acuerdo. Y ese acuerdo por el poder legislativo, claro, sería... Y tiene que... No, después va. Después va. Por lo tanto, la transparencia, la falta de transparencia no me parece que es una crítica válida, porque en todos los acuerdos primero hay discusiones bilaterales con las contrapartes, y una vez que se logran esas discusiones, aquí va a haber estos side letters, son acuerdos bilaterales que van a tener que ir al Congreso, y ahí hay total transparencia en ese tema. Entonces, me parece que en este momento que estamos conversando no corresponde, si estamos en una conversación, si yo estoy en una conversación con usted, no corresponde que públicamente yo empiece a decir lo que estoy conversando con usted si todavía no llegamos a un acuerdo. Entiendo. ¿Qué pronóstico tiene el gobierno? ¿Con cuántos países vamos a poder firmar side letters? Porque se estima que 3... Perú, México y Nueva Zelanda, pero no mucho más. Yo no creo que logremos mucho, y lo digo básicamente porque como ha sido la práctica de otros países, yo hablaba de Nueva Zelanda logró 5, por ejemplo, side letters, pero me parece importante, primero, nosotros no hemos puesto un plazo, yo conversé con el presidente esta semana y la idea es que hagamos los esfuerzos, le hemos dado toda la urgencia que corresponde para poder obtener el mayor número posible de side letters, pero el plazo, nos hemos dado un plazo de aquí a fin de año, y con eso que logremos hacer el depósito del TPP, cumpliendo con la decisión que ha tomado el Congreso, a menos que el Tribunal Constitucional determine otra cosa, obviamente, pero no hemos dado un plazo de aquí a fin de año para seguir trabajando en los side letters y hacer el depósito que corresponde. Me parece que ahí tenemos que ser realistas. Ya. Por eso hablo de Nueva Zelanda, que tuvo 5, pero yo creo que más allá del número de los side letters, yo quiero señalar qué es lo que está haciendo el gobierno, por qué estamos planteando este tema del mecanismo de solución de controversia. Y creo que ahí es un deber nuestro como país también adecuarnos en el debate internacional. Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo que lleva bastantes años debatiendo sobre los mecanismos de solución de controversia, la academia, la sociedad civil, la Unión Europea está teniendo debates sobre estos mecanismos de solución de controversias porque efectivamente obedecieron a un momento determinado, pero hay muchas críticas respecto de la transparencia, respecto de la discrecionalidad que tienen los árbitros que a veces son árbitros en un caso y luego pasan a ser abogados que defienden los intereses de una transnacional. Todo eso se entiende, ministra, porque uno dice el gobierno quiere empujar que se acelere este debate sobre, por ejemplo, convertir en cortes permanentes lo que ahora son tribunales ad hoc, como la CIADI, donde, dicho sea de paso, y es un argumento que utiliza la oposición y también parte del oficialismo, nos ha ido bien, en general, en la resolución de los conflictos. Pero ya, uno dice, punto político, Chile quiere empujar esta discusión en la que está, por ejemplo, la Unión Europea con Canadá, que van a tener otra forma, en fin, es una conversación que se está dando a nivel multilateral, pero lo que se ve con cierta desesperación es que estamos en un momento económico en que se hace urgente tener más vías que puedan revigorizar nuestra economía, en fin, entonces uno se pregunta, frente a la racionalidad del momento económico que estamos viviendo, si el punto político es más importante que abrir la posibilidad de tener más mercado y de bajar los aranceles. Es una cuestión bien pragmática.
A ver, sí, efectivamente, pero yo sí creo que precisamente por el momento económico, no por ser un momento económico, el Estado de Chile tiene que renunciar a un debate internacional que tiene que ver con la autonomía regulatoria de los países. Lo que nosotros estamos defendiendo, ¿cierto?, es que el Estado no esté en una situación asimétrica respecto a los inversionistas. Y ese es el debate que se está dando a nivel internacional. Si no lo tenemos hoy día, ¿cuándo lo vamos a tener? Y sin embargo, si se firman esas side letters, todos los países que están incluidos en el TPP tienen acuerdos comerciales con nosotros y ya se establece este mecanismo de resolución de conflictos que es el que hay, ¿cierto? El que no se ha cambiado, que son tribunales ad hoc, que es la CIADI. Entonces, se firma la side letter, las dos partes se comprometen a no tener un tribunal ad hoc para la resolución de conflictos, pero también tenemos el acuerdo comercial previo con ese mismo país, donde si tenemos una controversia va a caer ahí. Efectivamente, pero lo que queremos, y me parece que sí es prudente, en un plazo prudente, por eso estamos hablando de aquí hasta fin de año, poder empujar ese debate, porque sí es un problema, y es un problema serio para los estados, sobre todo, y hay un montón de casos, yo revisaba, hay un caso en Colombia respecto de una minera que fue al mecanismo de solución de controversias por un tema ambiental y los árbitros eligieron en ese momento, hicieron una interpretación muy blanda respecto a los efectos medioambientales, y eso también tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando nosotros aceptamos la inversión extranjera sin condiciones y sujeto a la discrecionalidad de los árbitros, eventualmente el daño ambiental finalmente es pobreza, no es riqueza. Por lo tanto, me parece, y le digo otro ejemplo, Australia también tiene ante un mecanismo de solución de controversias con la compañía tabacalera de Philip Morris por ponerle etiquetado a las cajetillas de cigarros como tenemos hoy, y fueron a un mecanismo de solución de controversia y tuvieron que parar esta ley de etiquetado respecto a los cigarros, que es un tema de salud pública. Entonces, yo creo que hay que buscar los equilibrios, y yo entiendo que estamos en un momento de crisis económica, por eso a la vez se está trabajando no todo se juega en el TPP, entendemos que hay que poner un plazo, el Congreso ya tomó una decisión, vamos a continuar por esta estrategia de aquí a fin de año, vamos a empezar a trabajar en la implementación del TPP, haciéndonos cargo de los distintos problemas que se han planteado respecto del TPP para poder ver cómo podemos resolver esos temas, pero a la vez estamos trabajando en llegar al acuerdo con el mecanismo con la Unión Europea, que espero de aquí a fines de noviembre que lo podamos firmar para llevarlo el próximo año al Congreso. Estamos trabajando en diversificar la inversión extranjera. La subsecretaria viene llegando de Marruecos, de Emiratos Árabes, donde se está abriendo una oportunidad de negocios con ellos. Perfecto. El subsecretario va a ir a la India, un tremendo mercado, también para atraer inversión extranjera, pero también tomando en consideración estos temas que son fundamentales. Que son importantes, las condiciones en que se producen esos acuerdos comerciales. Vamos a tener el depósito del TPP antes de fin de año. Ese es el objetivo. ¿Antes de fin de año, a fines de noviembre, como el acuerdo con la Unión Europea, o más hacia diciembre? No, diciembre, estamos hablando de diciembre, tenemos reunión, el presidente va a estar yendo con el ministro Mario Marcel, el ministro Grau, yo misma, está el foro de la PEC en Tailandia, ahí están los países signatarios, creo que ese también es un espacio para poder tener más conversaciones con los países signatarios, poder avanzar en los side letters y en la estrategia, y no hemos dado... Si no se avanza más en las side letters, se deposita igual. Sí, o sea, el presidente siempre ha dicho que se va a depositar y no hemos puesto como plazo para esta estrategia de aquí a fin de año. Perfecto. Vamos a seguir conversando con la canciller Antonio Urrejola en el mesón junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. Antes vamos a ver un video, vamos a recordar un momento que también ha sido, o más bien, a una figura que ha dado que hablar respecto de nuestra política exterior. ¿Hoy día o no, ministra? ¿Es algo bueno o malo, ministra, para el país? Yo creo que hemos sido bastante claros como gobierno, hay un debate, hay un conjunto de sensibilidades de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Me parece que en este momento lo que debemos respetar es la voluntad del Congreso, que acaba de aprobar el CPTPP, y obviamente nosotros por la vía de las distintas iniciativas que yo señalé en mi intervención, no solo los side letters, sino establecer una instancia de trabajo también para ir viendo la implementación del CPTPP y hacernos cargo de algunas de las problemáticas que las organizaciones de la sociedad civil y también distintos sectores han señalado. Ministro, ¿nos puede explicar? En concreto, ministra, es que... Pero quedan varias preguntas, ministra, quedan varias. Bueno, ahí la canciller que nos acompaña acá en el estudio estaba acompañada de su subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, que desde el principio ha generado conversación, remitámonos al hecho, cuando anuncia que se va a hacer una consulta para conocer la legitimidad de los instrumentos comerciales firmados por Chile, y ahí ardió Troya, hay que decirlo, canciller. ¿Se va a hacer la consulta?
Le soy bien franca que no he vuelto a conversar con el subsecretario ese tema, pero en su momento, efectivamente, tal como yo señalé en su momento, el tema de la consulta era recoger cuáles eran los desafíos presentes que tenía Chile respecto de los tratados de libre comercio. No era una revisión de los tratados de libre comercio, sino que requeremos hacer para adecuar los tratados de libre comercio a los nuevos desafíos, como los desafíos relativos al desarrollo sostenible, Está perfecto, todo lo que hablamos recién, pero él habla de relegitimar. Sí, y estos son instrumentos que pasan por el Congreso, esa expresión yo creo que no fue la adecuada, lo conversamos y yo en su momento lo aclaré públicamente. Sí, es verdad. Le soy franca que con todos los temas que hemos tenido no sé en qué va el tema de la consulta, pero esa consulta además siempre se habló que era una consulta no vinculante, que luego se iba a crear un consejo técnico. ¿Y no es mejor, canciller, decir no va a haber consulta? Para despejar las dudas, sí, para no seguir enredando. Pero yo creo que por ahora por lo menos la consulta no ha estado en la discusión. No me atrevo a adelantar porque de verdad que con todos los temas no le he preguntado en qué va. Lo que sí, a propósito de las consultas y a propósito del TPP que hablábamos, nosotros lo que queremos trabajar es una mesa técnica sobre los mecanismos de solución de controversias, que es uno de los temas que tiene que ver con los tratados de libre comercio, y hacer una mesa técnica amplia, obviamente con académicos del mundo que conoce estos temas, para discutir cuáles son los problemas del mecanismo de solución de controversias, qué es lo bueno, qué es lo malo, y hacer propuestas para que Chile tenga una posición sobre ese tema. Paula. Ministra, buenas noches. Vamos a salir un rato del TPP, ¿les parece? Un poco. De la política comercial, porque hay otros ámbitos, Sí, digamos, de la diplomacia. Vamos a salir un rato de ahí. Ministra, usted ha dicho que se va a caracterizar su gestión, que en el fondo es la gestión del gobierno del presidente Boric en términos de relaciones internacionales, porque va a haber una política exterior feminista. ¿Qué significa una política exterior feminista? La política exterior feminista significa dos cosas, yo creo. La primera es hacia adentro de la Cancillería, donde lo que queremos es trabajar para ir estableciendo una paridad respecto de la representación de mujeres al interior de la Cancillería en los distintos puestos de decisión. Ese es un trabajo de mediano a largo plazo, porque hay una carrera funcionaria, no es llegar y que yo decía poner de embajadora a todas las mujeres funcionarias, sino hay una carrera funcionaria, pero estamos trabajando para que podamos tener una paridad de género al interior de la Cancillería. Y también la política exterior feminista tiene que ver con cómo Chile se para frente a sus colegas de otros países, en términos bilaterales, pero también en términos multilaterales. Chile ya tiene, la verdad, en honor a la verdad, un trabajo muy fuerte en materia de política exterior feminista y también de la diversidad sexual en los distintos foros multilaterales. Nosotros somos parte de los co-groups LGBTI, tanto en la OEA, por ejemplo, como en Naciones Unidas, y ahí hemos hecho un trabajo de largo aliento que nosotros queremos fortalecer, pero también, por ejemplo, hablábamos de los tratados de libre comercio. En los nuevos tratados de libre comercio, poner con mayor fuerza el componente de género y diversidad sexual en la mirada de los tratados de libre comercio, que no son solo sobre comercio, sino como, por ejemplo, incentivamos a las mujeres emprendedoras y hacer acciones más afirmativas en ese sentido. Yo creo que la política exterior feminista, primero quiero decir, no es una idea que se nos ocurre a nosotros. Hay muchos países que ya han avanzado en eso, sobre todo países europeos, y en América Latina, México, ahora Colombia se está subiendo sobre la mesa en ese tema. Nosotros en Naciones Unidas, yo participé en un foro con cancilleres, no solo mujeres, que esto es importante decir, sino que también hombres, como el de Países Bajos, que se autodefine él como feminista. ¿Y por qué una política exterior feminista? Porque no puede estar ajena en un mundo, y estoy hablando ahora del mundo, donde la brecha de género, la desigualdad contra las mujeres sigue siendo un tema, donde tenemos la situación de las mujeres en Irán, es un tema. La política exterior no puede estar ajena de esos temas y tiene que estar, y nosotros tenemos que incentivar ese tema hacia adentro de las cancillerías, pero también en el debate internacional. ¿Hemos hecho pronunciamientos sobre las mujeres de Irán? Sí, hemos acompañado las resoluciones que se han hecho en Naciones Unidas sobre ese tema, y también yo participé en una iniciativa de la canciller alemana, que tiene política exterior feminista, en una iniciativa que hicimos un video. Yo soy la única canciller latinoamericana que está ahí, el resto son cancilleres europeos, llamando la atención al mundo sobre la situación de Irán. Estamos siendo bien activos en ese tema. Muy bien, Juan Diego. Ministra, yo en otras oportunidades, otras noches he declarado mi sentido pésame con usted. Yo siempre, en los años que he hecho periodismo, siempre se vio al canciller como alguien que brillaba. O sea, tenemos el caso de, no sé, ser canciller es brillar, es pasarla bien, viajar,
tener relaciones con gente inteligente, cosa que es bien difícil. Tenemos Fox, Alfredo Moreno. Alfredo Moreno fue un gran canciller que disfrutó la Cancillería. Tenemos a Heraldo Muñoz, que estuvo esperando varios años y fue canciller. Tenemos a Ignacio Walker, bueno, a la Mampa, que decir, como comenzó la Cancillería. No, pero la pasas bien en la Cancillería como lugar, pero usted la ha pasado pésimo desde mi perspectiva. Yo en eso quiero que analicemos. Se ríe, otorga entonces. En ese cargo quiero que analicemos. Y la verdad, me parece no estoy de acuerdo que la pase mal, porque sería mejor que la gente la pase bien a que la pase mal. Pero tenemos el caso del embajador español, chileno en España, el señor Velasco. Tenemos el caso de la embajada de China, que todavía no se ocupa. Tenemos 9 meses. 8 meses de gobierno. El caso de Brasil, que no han desistido de que De Polo, amigo personal del presidente, sea embajador en Brasil. No hay embajador en Brasil. 2 países que no son de tamaño leve, ¿no? Son Brasil y China. Tenemos el caso de Grossman, que en una entrevista ya criticó la política y dijo que estamos viendo cómo va a ser la política, lo que me pareció de una mala educación. La política exterior de Chile. La política exterior de Chile, estamos viendo qué va a pasar con ella. Después tenemos problemas diplomáticos de Israel, la entrega de las cartas credenciales. Y después este caballero, José Miguel Ahumada, que es un joven que está empezando en la diplomacia, y que luego de oponerse al TPP-11 en ese video que vimos, ahora anuncia y da a conocer de que vamos a hacer unos acuerdos con Bolivia y con Argentina por el tema del salitre, y que no sería malo reformar la OMC y la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo sobrevive a esta lista de situaciones de pesares? Yo creo que, bueno, las situaciones que usted anunció hay distintas, no voy a analizar una a una, porque algunas cosas yo creo que a ver, el tema de los embajadores es una facultad exclusiva del presidente de la República. Y estamos trabajando. Yo espero que prontamente ya logremos terminar con los nombramientos que quedan pendientes. Pero ¿qué significa? China, por ejemplo. Sí, por eso estoy diciendo, no puedo anunciarlo antes porque necesitamos los agreements. ¿Tiene el nombre del embajador? Necesitamos los agreements, sí, efectivamente. ¿Y antes de fin de año tendríamos a alguien en Sí. O sea, depende ya de los países. ¿Y si gana Bolsonaro en Brasil? Bueno, después de que veamos de las elecciones, podemos que hacemos con Brasil. Vamos en la línea de tiempo. Vamos en la línea de tiempo. Entonces yo quisiera como distinguir primero de los temas, pero antes de responder esos temas, sí, no ha sido fácil. Ha sido mucho más desafiante y más complejo de lo que yo me imaginaba. Pero también lo he pasado bien. ¿Sí? Lo he pasado bien cuando estoy fuera. Subirse a un avión es una bendición. No, lo que pasa es que lo he pasado bien porque efectivamente cuando uno está fuera y logra hablar con esta gente inteligente que usted dice, tener las relaciones con cancilleres de distintas partes del globo, el poder avanzar en temas que para nosotros son importantes. Pongo como ejemplo, un ejemplo que para mí es bien cercano, que es el tema Nicaragua. Yo trabajé mucho tiempo en el tema Nicaragua. Y usted ha sido muy crítica de Nicaragua. Muy crítica de Nicaragua, y en el ámbito de la OEA, ahora que yo estuve allá, yo lideré un desayuno con Canadá y Estados Unidos, la canciller de Canadá y el secretario Blinken, donde vinieron muchos cancilleres de la región a conversar sobre Nicaragua con gente de la diáspora nicaragüense, y logramos por primera vez desde la crisis nicaragüense una resolución por consenso. Primera vez. Eso es súper importante, ministra, pero también en Chile los ciudadanos están viendo que no hay embajador en China ni en Brasil. Entonces, obviamente que es preocupante lo de Nicaragua y el rol internacional de Chile, por eso el Consejo de Derechos Humanos, pero... Por eso es que quiero primero decir, porque yo creo que es importante decir lo que hemos hecho, y ahí yo lo paso bien. Este debate que yo comenté de alto nivel con cancilleres de distintos lugares del mundo, había ya no recuerdo si era Ruanda, de Liberia, hablar de política exterior feminista. ¿Por qué la política exterior feminista? Que la canciller alemana, además, decía en inglés, lo voy a decir en inglés, igual decía, no solo la pregunta es por qué la política exterior feminista, y que basta tener que responder por qué política exterior feminista, pero además agregar why the hell, por qué recorcholi la política exterior feminista. Claro. Y yo creo que es importante, y esos son debates que son súper importantes, no solo porque uno lo pasa bien en esos debates, sino que también Chile va teniendo una voz en esos temas. Yo quiero decir que hoy día, por ejemplo, me comentaban la semana pasada un seminario internacional con gente de la intelectualidad latinoamericana, y los mexicanos me comentaban
Y lo quiero decir, que ahora se decía, oye, quiere hacer la Cancillería chilena en este voto en Naciones Unidas, quiere hacer la Cancillería chilena en la OEA. Hay un liderazgo emergente. En estos días que se iba a discutir en el Consejo de Seguridad el tema Haití, que se suspendió la discusión, me han escrito varios cancilleres, oye, ¿cómo ven ustedes? O sea, yo quiero señalar eso porque uno se da cuenta que más allá del debate, y voy a ir al debate nacional, pero externamente Chile está ejerciendo un liderazgo. ¿Por qué? Primero por el liderazgo joven del presidente Boric, estos nuevos aires, que yo estoy segura que usted lo ha analizado muchas veces, pero además yo creo que hay una diferencia bien importante cuando hablamos de una izquierda democrática, en una región donde hemos tenido graves problemas de derechos humanos, tanto desde la izquierda como desde la derecha, tener no solo un discurso, sino un accionar. Si uno ve cómo estamos votando en los distintos foros multilaterales en materia de derechos humanos, el hincapié que le estamos haciendo al tema, la importancia de la democracia, cómo enfrentar los retos que estamos teniendo en la región, y no quiero quedarme en Nicaragua o Venezuela, quiero quedarme en general en la región, sobre los retrocesos en materia de independencia del Poder Judicial, libertad de prensa, ataque de defensores y defensoras de derechos humanos, y que Chile tenga una voz independientemente de la posición política del gobierno de turno, me parece que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos y donde yo lo paso bien. A la agenda interna. Un detalle, tiene que le planteaba Juan Diego. Con el famoso José Miguel Ahumada. Es subsecretario. Subsecretario de Relaciones Internacionales, ¿no? Relaciones Económicas Internacionales. De la Subrey. Sí. Y ¿usted puede echar al subsecretario No, yo tengo tengo la subsecretaria Jimena Fuentes y el subsecretario Ahumada, y los subsecretarios y los ministros somos de confianza exclusiva del presidente de la República. Pero él tendría que actuar de acuerdo a los lineamientos que usted le da. O sea, efectivamente nosotros conversamos mucho con los secretarios y yo tengo una conversación permanente. ¿Buena relación? Tenemos una buena relación, sí. Ya, sobre los otros asuntos que planteaba Juan Diego. ¿Cuán incómodo fue para usted tener que decirle al embajador de Israel en Santiago que se tenía que retirar del Palacio de la Moneda? Porque lo que ha trascendido, lo que uno sabe, conoce, es que usted no era partidaria de que el presidente no lo recibiera. O sea, yo tuve por instrucciones del presidente efectivamente hablar con el embajador y le expliqué que por la circunstancia de ese día íbamos a reagendar las cartas credenciales, cuestión que se hizo. O sea, que sí, no fue cómodo, efectivamente, pero creo que eso es parte del rol de los cancilleres. Muchas veces los cancilleres, yo he conversado con otros cancilleres, la política exterior la lleva el presidente de la República y a nosotros nos toca implementar esa política exterior, y a veces hay que tomar decisiones, y a los ministros también les pasa, no solo a los cancilleres, que a veces hay que asumir política, o sea, quien dirige el gobierno es el presidente de la República, y yo en el tema de Israel me parece que efectivamente fue un tema bastante complejo. ¿El presidente entendió que fue un error, que eso no es parte de una política exterior? No me corresponde a mí, esa es una pregunta que hay que hacerle al presidente. Yo voy a aprovechar porque yo creo que las cosas siempre hay que ponerlas un poco en contexto. Mi impresión, ministra, es que tener un presidente joven, tan joven como el presidente Boric, implica que además hay una narrativa distinta. Se habla mucho de la diplomacia digital. Hemos visto a la embajadora de Estados Unidos, que a mí me pareció muy sorprendente, una mujer relativamente joven. Está en las redes sociales más que cualquier ministro. Sí, bueno, el de Suecia. Y maneja... El de Suecia también. Había uno de Holanda que también empezó con... Y es sorprendente cómo se ha hecho como amiga, y la gente la invita, le dice, embajadora, véngase para acá al sur, yo le doy una picada para comer un sándwich de potito, más o menos. Entonces, ella muestra todos los lugares donde va, sube los cerros. Sí. Pero también... Pero lo que quiero decir con esto es que la diplomacia, como uno la entendía antes, con funcionarios y funcionarias de carrera, que hacían una carrera, usted hizo una carrera también en organismos multilaterales, ese mundo confrontado a un mundo nuevo, un mundo joven, que dice lo que piensa rápidamente, hace que eso no sea fácil, ¿no? O sea, efectivamente, eso... Entonces, usted acaba de decir, es el presidente quien maneja las relaciones internacionales, como es quien maneja el tema de defensa también del país. Un presidente que tiene muchos méritos, que probablemente la multilateralidad no ha estado en sus formas, bueno, en mi opinión. Entonces, ¿cómo logra, cuáles son los mecanismos para lograr que esto que está cambiando en el mundo, uno vaya aceitándolo, poniéndole un poquito de perspectiva también profesional? Yo realmente creo que su trabajo en eso no es fácil, porque a veces uno se tiene que comer hartos sapos en esta cuestión. Pedirle disculpa al rey, claro, porque, a John Kerry. Oiga, mire, estoy aquí entre medio de...
lo de Kerry fue más bien la prensa chilena, nunca pasó nada con lo de Kerry. La verdad es que estuvimos ahí. Kerry ni siquiera se enteró. Se rió, te invitó a tomar una cerveza. Después han habido ya dos reuniones. Porque es un señor muy bien educado, canciller, porque igual. Pero no, yo diría, sí, pero yo también creo que uno tiene que señalar qué temas de verdad fueron complejos diplomáticamente. Tiene gravedad. Lo de Kerry no lo fue. Lo de Kerry no lo fue. Ahora, yo sí creo que estamos en un mundo cambiante en todo sentido. Yo estaba hablando del tema, por ejemplo, libertad de expresión, todo el tema de cómo los gobernantes se entienden con la ciudadanía a través de las redes sociales. Es un desafío tremendo no solo para la diplomacia, es un desafío para la gobernabilidad, que es un tema que hay que ver, la regulación de las plataformas, por ejemplo, hasta dónde son útiles para informar y para tener un debate público, un debate democrático, y hasta dónde están siendo un deterioro del debate público. Y obviamente la Cancillería y las relaciones diplomáticas no son ajenos de este fenómeno. O sea, me parece que eso es una realidad. Pero yo quiero decir, y lo digo con franqueza, yo con el presidente de verdad que tengo una súper buena relación, conversamos mucho, a veces podemos tener una perspectiva distinta, pero el presidente es una persona que escucha mucho. Al final él toma las decisiones que le corresponde, pero yo tengo un diálogo permanente con él. Y además, voy a decir, yo siento que tenemos, no debería decirlo porque no corresponde, pero como química, yo de verdad, o sea, yo me río de repente, nos echamos alguna broma haciéndole el presidente y finalmente él toma las decisiones. Y yo creo que yo no me siento una vieja, pero como la generación mía, obviamente que es mayor que la del presidente, el otro día, a propósito de este seminario internacional, voy a poner un ejemplo, había una académica de la Universidad de Guadalajara, mexicana, y ella estaba Insulza, Carlos Minami, estaba Heraldo Muñoz, Jorge Tayana, que hoy día ministro de Defensa. O sea, estamos hablando de gente grande, como mayor, dicen, gente grande, y había gente joven, un exdiputado boliviano más joven, había otra gente más joven, y estaba yo como al medio. Y ella me habló a mí y me dijo que la generación de uno era como un puente. Ella habló, no en términos muy diplomáticos, porque habló de los viejos, de los viejos dinosaurios, porque algunos se ofendieron, y los jóvenes. Y yo creo, sí, ella no fue muy diplomática, pero yo entiendo el punto que ella señaló, porque efectivamente el mundo ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado el mundo que conocieron mis colegas ex cancilleres, con quienes tuve reunión el lunes, una súper buena reunión, pero es un mundo completamente distinto al mundo que me está tocando enfrentar a mí. Y efectivamente estamos ante un gobierno con un presidente joven que tiene una manera de relacionarse, no solo en Cancillería, sino políticamente distinta. Y yo creo que ese es un aprendizaje tanto de él como mío, de los demás ministros, como también de la clase política anterior a la mía, vamos a ponerlo así para no decir como dijo la mexicana. Y eso es un aprendizaje y creo que es un desafío, y a mí eso, que si bien es difícil porque es un equilibrio, también para mí es un desafío interesante, porque creo que uno tiene que aprovechar esos momentos, y yo creo que sí es un momento histórico en nuestro país de cómo la clase política más grande, que ha hecho enormes contribuciones, y eso yo soy parte, y aquí, bueno, Paula sabe, yo me siento como hija de la Concertación, trabajé en los gobiernos de la Concertación, pero entiendo que eso también cambió. Sí. Y ahí el puente que uno puede hacer de cómo vamos buscando el ancho camino del medio sin renunciar a los principios, obviamente, es un desafío, y se nota mucho, y ahí voy, porque yo he estado tanto en la palestra interna, porque yo creo que donde más se nota eso es precisamente en la diplomacia, que tiene unos conductos muy formales, y por lo tanto cuando uno no sigue estos conductos formales y tradicionales, se nota más que en el Ministerio de Educación o en otros ministerios sectoriales, y por eso yo creo que perfectamente, es un cambio como de época y de estilo. Sí, totalmente. Canciller, se nos acabó el tiempo, pero yo quería preguntarle algo muy práctico y que seguramente le va a interesar a la gente que nos está viendo en la casa, que está preocupada por el alza del valor de los alimentos, que entre otras cosas se explica porque tenemos una guerra en curso, la invasión rusa a Ucrania, grandes productores de fertilizantes para los cultivos, y uno pensaría que su diplomacia en el ámbito comercial está preocupada de eso, como están haciendo otros países, convenios con proveedores de fertilizantes, la crisis energética, en fin, el valor de los combustibles, etcétera. ¿Puede tener la ciudadanía la tranquilidad de que la Cancillería está pensando en eso?
sea, Así no como solo, tuvimos que pensar en las vacunas. no solo la Cancillería, el gobierno, porque obviamente nosotros ahí lo que hacemos somos como una suerte de puente, en este caso con la oferta externa, somos un puente y por lo tanto es un trabajo que tenemos que hacer y estamos haciendo coordinadamente con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Energía, en el caso del tema de las energías renovables, donde hay un interés gigante en materia de hidrógeno verde, hay una comisión interministerial de hidrógeno verde donde está la Cancillería, donde estamos trabajando. Yo tuve el martes un desayuno con la Unión Europea donde la oferta de los países fertilizantes, hablamos más del tema de hidrógeno verde, que es el mayor interés que hay hoy día respecto en Chile de la comunidad internacional de invertir en hidrógeno verde. Pero y también ¿cómo aseguramos no quedarnos? Bueno, estamos trabajando obviamente, así como con las vacunas se fue trabajando hasta que finalmente se habló de los resultados. Hablamos hace un rato atrás de los side letters. Estas son conversaciones que se van teniendo primero bilateralmente, multilateralmente, y que tiene que haber una coordinación. Obviamente la agenda, yo lo que hago ahí es un puente con los ministerios sectoriales, que son los que fijan las prioridades internas en la materia, y ahí estamos trabajando juntos, y ahí obviamente el costo de la vía es un tema que nos preocupa, que también estamos poniendo en los foros multilaterales cómo trabajar de manera conjunta en una agenda común en estas materias, como lo es también el tema de la seguridad ciudadana, el crimen organizado. Nosotros no basta con que el Ministerio del Interior se haga cargo del crimen organizado, los temas de ciberseguridad. Tenemos que buscar alianzas también con los países de la región para trabajar de manera conjunta, intercambio de información. Es decir, todos los temas que vemos en la agenda nacional, la Cancillería está al servicio también de ello en su política exterior. Fantástico, ministra. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a un gusto usted. tenerla tanto rato. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. Bueno, nos queda el tiempo justo para despedirnos después de una extensa, interesante entrevista a la canciller Antonia Urrejola, que entre otras cosas dice que ya hay un nombre para la Embajada de China, que hay que buscar los agreement o como sea, y que el TPP-11 se deposita sí o sí antes de fin de año, entre otros asuntos interesantes que conversamos, ¿cierto? Bien la canciller, además una persona que conversa todos los temas, responde todo, que conceptualiza con mucho interés y que entiende dónde están las tensiones en un momento en que la diplomacia está cambiando. La diplomacia digital es un súper tema. Me preocupa un poco que el interés del gobierno por tener este liderazgo en materias internacionales, que me parece que eso siempre es una buena noticia para la diplomacia, impida preocuparse de asuntos súper importantes a nivel global en este momento, como concretamente el tema del fertilizante y todo. Pero yo creo que tenemos que estar tranquilos por lo que se ha visto hasta ahora en materia de salud y provisión de vacunas, por ejemplo, que somos el primer país de Latinoamérica que va a poner estas vacunas bivalentes. Como dije, es una ministra que la tiene difícil. A mí me parece que la permanencia de José Miguel Ahumada en la subsecretaría es bastante compleja. Ella dijo que se llevaba bastante bien con el FED. Se dijo que conversaba con él, no sé si fue ese. Está bien. Bueno, pero creo, de verdad, ella tiene 10 años de experiencia en el mundo, en la OEA. O sea, que es Washington a concho. Entonces, tiene mucha experiencia y se nota, maneja mucha información, muchos datos. Sí, y tiene que contener también hartas salidas de libreto, como tú decías, Paula, de un presidente que experiencia, digamos, política suficiente como para entender todos los ritos de la diplomacia no tiene, y ahí tiene que estar ella también tratando de recoger los pedazos de los pensaba, rotos, claro, es un presidente que ha viajado poco. Seguramente. Por la edad. Pero bueno. Oye, imagínate, nunca has viajado a Europa y tu primera vez es como presidente. Sí, igual distorsional. Súper distorsional. Imagínate pedir después. Cuando no eres presidente. Mejor eres expresidente. Mucho mejor. Tienes todo tipo de atenciones. Oye, un breve segundo para decir que Liz la Breve, como le puso ayer Paula Walker a Liz Truss, ha caído. Y Carolina Urrejola tenía razón. Primera ministra de ayer Inglaterra. La dio por muerta. Hasta hoy. Oye, ayer la dio por muerta por internet. Ya, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima en Días Contados. Que estén muy bien.